Religioso multiculturalista a los medios, y hemos invitado a nuestro amigo Santiago González. Él es periodista, escritor, es actualmente en El Mundo. Tiene un libro muy importante que trata del tema de la política y el lenguaje, que se llama Palabra de Vasco, una aproximación al lenguaje político del nacionalismo. Y él nos va a hablar hoy de esta relación de medios y lo políticamente correcto. Se llama la conferencia que nos va a dar Vox Populi, Vox Dei. El pueblo también es divino. Adelante. Bueno, buenos días. Gracias, en primer lugar, a Teresa por haberme invitado a participar en este curso. Bueno, quiero empezar diciendo que, en rigor, yo no voy a hablar de la relación entre los medios y la cuestión religiosa, porque en un reparto de papeles que hicimos Arcadi Espada y yo, que nos íbamos a repartir esta mañana, quedamos en que Arcadi se acercaría más a los medios, y entonces yo voy a hacer una cosa, un totum revolutum, una especie de ensaladilla rusa de la que ya veremos lo que sale. Yo cuando Teresa me propuso esto, me acordé inmediatamente de uno de mis personajes históricos favoritos, que era un empresario bilbaíno, que en realidad era natural del pueblo riojano de Briones. La vida está llena de estas pequeñas paradojas. Y el tema, me acordé de él porque el tema que se refiere, el título genérico de este curso, Democracia versus Teocracia, constituyó una de sus preocupaciones intelectuales y políticas. Se llamaba nuestro héroe Salustiano de Oribe, vivió entre los siglos XIX y XX y popularizó mucho su apellido gracias a un dentífrico de su invención que todavía se vende, y bastante, creo, al día de hoy, bajo su nombre comercial, el que ha tenido siempre, de licor del Polo. Salustiano de Oribe fue entonces, en consecuencia, el inventor del licor del Polo. Él era farmacéutico, tenía su botica en el casco viejo bilbaíno y la fábrica donde manufacturaba sus distintos inventos en su pueblo de Briones. Oribe, además del legendario licor del Polo de Oribe, fabricaba bálsamos, jarabes, esencias, licores tenicidas, antirreumáticos y antisifilíticos, concentrados de brea, pomadas balsámicas contra las grietas, vinos quinados, ferruginosos y de corteza de naranja, así como un depilatorio, el depilatorio Oribe, que tuvo cierta fama a finales del siglo XIX y que eran productos, todos ellos, como digo, de su invención. Indalecio Prieto, que era coetáneo suyo, lo retrató como un anticlerical furibundo y conspirador a tiempo completo. La rebotica de su farmacia era al mismo tiempo un centro de negocios, un club jacobino y sede de una tertulia que celebraba con regularidad el Partido Federal de Bilbao. Allí se gestó la rebelión de los comerciantes contra el impuesto de los huecos, que a finales del siglo XIX trató de imponer el Ayuntamiento de Bilbao y que era el equivalente a lo que en nuestra época hemos conocido como el impuesto de actividades económicas. De aquella conspiración nació el Círculo Mercantil. Poco después fundó la Cámara de Comercio de Bilbao. Él fue uno de los pioneros de la comunicación y la publicidad en España y fue un maestro en la difusión de los productos que fabricaba. Visitante asiduo de exposiciones internacionales, contaba su biógrafo, mi maestro y amigo Manuel Llano Gorostiza, que disponía en los jardines de las muestras a las que acudía con sus productos surtidores de los que emanaba Colonia a disposición del público. Él escribía los textos de los anuncios, de los reclamos publicitarios que mandaba insertar en los periódicos, uno de los cuales, escrito en forma de ripios que serían espeluznantes si no estuvieran redimidos por un cierto humor surrealista, no me resisto a comentarles. Decía así: al Polo fue Sisebuto hace un año y ya no escribe. ¿Se habrá muerto de escorbuto por no llevar el muy bruto licor del Polo de Oribe? A su muerte dejó una cuantiosa fortuna y un testamento, en mi opinión, modélico, en su equilibrio entre los principios y el pragmatismo, entre lo divino y lo humano,
a la hora del reparto. Tenía una primera cláusula que decía escuetamente: no creo en Dios ni en el licor del polo. Me parece una soberbia declaración de principios que resumía una actitud de encomiable escepticismo respecto a la vida perdurable y a la terrenal. A mí me pasa lo mismo y de ahí mi simpatía por él. No creo en Dios ni en el licor del polo. Lo que pasa es que tampoco creo en las religiones sustitutivas de las que hablaba ayer Carlos Martínez Orriarán y que en nuestro tiempo han venido a diversificar la oferta de lo sobrenatural, ¿no? Es decir, que además de no creer en el licor del polo, tampoco creo en el cambio climático. Y aquí ya no sé si esto es pasarse un poco de escepticismo o, en fin, hay relativismo que son absolutamente condenables por su apartamiento del dogma. A mí siempre me ha parecido atrayente la manera de tratar el asunto religioso que ha elegido Woody Allen. En un relato titulado El gran jefe, narra en primera persona sus pesquisas como un detective que se ha propuesto investigar la existencia de Dios. En una de sus indagaciones mantiene una conversación con el rabino Isaac Wiesemann. Dice: pues claro que hay un ya sabes qué, dijo el rabino, pero no puedo siquiera pronunciar su nombre. De lo contrario, él me fulminaría. Lo que no llego a comprender es por qué alguien es tan quisquilloso con la sola mención de su nombre. Y replica Woody Allen: ¿le ha visto alguna vez? Yo, bromeas, me sentiría afortunado si pudiera ver a mis nietos. Entonces, ¿cómo sabe que él existe? ¿Que cómo lo sé? ¿Qué clase de pregunta es esa? ¿Acaso podría conseguirme un traje como este por $14 si no existiera alguien allá arriba? Toca, mira qué paño, ¿cómo puedes dudar? ¿No tiene más argumentos? ¿Y qué pasa con el Viejo Testamento? ¿Es acaso basura? ¿Cómo crees que Moisés sacó a los israelitas de Egipto? ¿Con una sonrisa y unos pasos de claqué? Créeme, uno no hace que el Mar Rojo se abra con una herramienta comprada en Corvettes. Hay en estos pasajes dos cuestiones eternas que los hombres y las mujeres, naturalmente, se han planteado desde hace siglos. Una de ellas atañe al verosímil de Dios, a la imagen que la humanidad se ha hecho de un Dios infinitamente bueno, pero que además, algo tenía que tener, es infinitamente justo y, por lo tanto, te puede castigar infinitamente, a una pena que no tiene remisión por buen comportamiento ni conoce el tercer grado penitenciario. En Delitos y faltas, una de sus películas, el personaje que interpreta Martin Landau, el profesor Levy, plantea la cuestión en los siguientes términos. El caso es que los primitivos israelitas concibieron a un Dios protector, que protege pero que al mismo tiempo exige rectitud moral. Pero ahí está la paradoja. ¿Cuál es una de las primeras cosas que Dios pide? Lo que Dios le pide a Abraham es que sacrifique a su único y amado hijo. En otras palabras, pese a milenios de esfuerzos, no hemos conseguido crear la imagen real y completa de un Dios amante. Eso va más allá de nuestra capacidad de imaginación. Esta cuestión es la que ha llevado a Hitchens probablemente a titular su último alegato contra la religión en forma de libro Dios no es bueno, y constituye un problema central para todo aquel que trate de matizar las cuestiones de la fe con algo de racionalidad. ¿Cómo un Dios infinitamente bueno y todopoderoso podría tolerar el estado de cosas de este mundo? Allen optaba por la idea de un Dios bromista a quien no se puede tomar siempre en serio. El sacrificio que Yahvé ordena al viejo Abraham de su único hijo da pie a una intensa discusión familiar, según Woody Allen. Y Abraham se despertó en mitad de la noche y dijo a su único hijo Isaac: he tenido un sueño en el que la voz del Señor me ha ordenado que sacrifique a mi único hijo, así que vete poniéndote los pantalones. E Isaac tembló y repuso: ¿y qué has dicho tú? Quiero decir, cuando él te ha presentado esa papeleta. ¿Y qué iba a decir?, contestó Abraham. Estaba allí, a las 2 de la madrugada, en ropa interior ante el Creador del universo. ¿Iba a discutir con él? Bueno, ¿dijo él por qué desea que me sacrifiques?, preguntó Isaac a su padre. Pero Abraham replicó: el creyente no hace preguntas. Y ahora, vamos, que mañana me espera un día muy ajetreado. Y Sara, al escuchar los planes de Abraham, se irritó y dijo: ¿cómo sabes que era el Señor y no pongo por caso ese amigo tuyo al que le gustan tanto las bromas pesadas?
porque el Señor detesta las bromas pesadas, y todo aquel que gaste una será enviado a sus enemigos, puedan estos o no pagar los gastos de envío. Y Abraham respondió, porque yo sé que era el Señor. Era una voz profunda, resonante, bien modulada, y nadie en el desierto es capaz de retumbar de esa forma. Y Sara insistió, ¿y pretendes consumar ese acto insensato? Pero Abraham respondió, francamente sí, porque poner en duda la palabra del Señor es una de las peores cosas que puede hacer un hombre, sobre todo estando como está la economía. Y así llevó a Isaac a cierto lugar y se dispuso a sacrificarle, pero en el último momento el Señor detuvo la mano de Abraham y dijo, ¿cómo puedes hacer semejante barbaridad? Y Abraham protestó, pero tú dijiste... No importa lo que yo dijera, tronó el Señor. ¿Prestas atención a todas las ideas absurdas que se te presentan? Y Abraham se sintió avergonzado. No, en realidad no. Te sugiero en broma que sacrifiques a Isaac y te falta tiempo para poner manos a la obra. Y Abraham cayó de rodillas. Mira, es que no sé cuándo hablas en broma. Y el Señor estalló. No tienes sentido del humor. No puedo creerlo. Pero ¿no prueba eso que te amo? Estaba dispuesto a entregarte a mi único hijo según tu capricho. Y el Señor contestó, eso prueba solo que algunos hombres obedecen cualquier orden, por cretina que sea, mientras la formule una voz resonante y bien modulada. Y con esto el Señor ordenó a Abraham que se fuera a descansar y volviese a despachar con él al día siguiente. La lectura de la Biblia o de cualquier otro libro sagrado nos acerca a la definición de las sociedades teocráticas, en las que la ley de Dios es al mismo tiempo la ley suprema de los hombres. El Antiguo Testamento es un compendio de todas las bajezas de este mundo. Ahí es donde se inventa la razón de Estado. Desde el mismo Génesis, la creación no pasaría un examen somero de alguna inspectora del Ministerio de Igualdad. Eva es una chismosa cuya insana curiosidad y su afición al cotorreo arruinan el paraíso. El pueblo elegido se funda sobre una traición y una mentira. Bueno, sobre varias. Primero está la irresponsabilidad de Abraham, que en cuanto consigue embarazar a Sara, su mujer, a la que convirtió en una primípara no ya añosa, sino nonagenaria, se deshace de la esclava Agar y de su hijo Ismael, el hijo que había tenido con ella, abandonando a ambos en el desierto de Arabia. Lo hace por orden de Dios, dándoles para que fueran tirando un trozo de pan y una vasija de agua. De Agar e Ismael vinieron los ismaelitas, a quienes también se llamó agarenos. Un descendiente de ambos y por tanto de Abraham, llamado Mahoma, fundó una nueva religión. Lo demás es historia que les voy a contar que no sepan. Sí que es verdad que los agarenos tienen una memoria histórica altamente desarrollada, pero fue hasta cierto punto natural que Ismael recordase con un punto de rencor a la otra rama de la familia. Isaac, el hijo que se salvó del sacrificio de Abraham, es engañado por su hijo Jacob, que con la ayuda de su madre y un guiso de cabrito suplanta a su hermano Esaú y recibe los derechos de primogenitura que le convertirán en padre de Israel, el pueblo elegido. Podemos sonreír con suficiencia al leer la historia sagrada, pero no podemos afirmar que nos hayamos librado completamente de la superstición, que en nuestra democracia no pervivan prejuicios religiosos, ni siquiera en la izquierda, o principalmente en la izquierda. Hace ya unos años me encontré con un texto extraordinario del Che Guevara, en el que el guerrillero heroico se explayaba generosamente sobre un concepto que dio mucho juego en la izquierda marxista y que revela con bastante claridad hasta qué punto la aparente negación de Dios es heredera de todo lo que combate en religión. Se trata de la idea del hombre nuevo, sobre la que escribe en 1965 al director de la revista Marcha de Montevideo, Carlos Quijano. El heroico guerrillero... ¡Uy, perdón! ¡Qué disparate! Además suena bien, ¿eh? Sí. El guerrillero heroico se lía en consideraciones inenarrables sobre la interacción del individuo en la masa y de ésta con el partido. Plantea la superioridad de la ética comunista en los aspectos morales y, naturalmente, en las cuestiones más objetivas, puesto que parte de un método científico para el conocimiento y no de los viejos prejuicios religiosos que, amén de desenfocar la cuestión, tienen como objetivo principal
el embotamiento de la conciencia colectiva de la masa con el fin de impedir la interacción del individuo con el partido y perpetuar el dominio de clase de la burguesía y alargar la vida del capitalismo. No todo está perdido, sin embargo. El Che termina su carta a Quijano con una apoteosis a modo de conclusiones que adivinen en qué formato se acogen. Pues, naturalmente, en un decálogo. Entonces, para no ser muy reiterativo, no voy a leer los 10 puntos, pero sí 3 que me parecen interesantes. El primero dice: nosotros, socialistas, somos más libres porque somos más plenos. Somos más plenos porque somos más libres. Nos forjaremos en la acción cotidiana, creando un hombre nuevo con una nueva técnica. La arcilla fundamental de nuestra obra es la juventud. En ella depositamos nuestra esperanza y la preparamos para tomar de nuestras manos la bandera. Quiero llamar la atención sobre la metáfora de la arcilla. O sea, volvemos a la idea de la creación. O sea, y entonces el partido tomó la juventud como un barro moldeable, moldeó con ella una figura humana, le infundió un soplo y hola, aquí tenemos al hombre nuevo, ¿no? Y termina diciendo: si esta carta balbuceante aclara algo, ha cumplido el objetivo con que la mando. Y termina con una fórmula que también me parece muy reveladora. Reciba nuestro saludo ritual como un apretón de manos o un Ave María purísima. Patria o muerte. Entonces, claro, un Ave María Purísima, en mis experiencias el Ave María Purísima era una fórmula de introducción, de saludo, no de despedida. Uno se acercaba al confesionario y decía Ave María Purísima, le respondía sin pecado concebida, decía hace tantos meses que me he confesado y luego ya todo por su pie, ¿no? Pero no se utilizaba como despedida. Pero en fin, es significativo y he escogido a citar al Che Guevara por haberse convertido el icono más incontestable de la izquierda para la juventud mundial en la segunda mitad del siglo XX. Bueno, quizá el icono más incontestable, sin esto. O sea, cualquier joven de eso, salvo los muy ideologizados de derechas, ha llevado alguna vez una camiseta con el famoso retrato de Alberto Korda en la pechera, ¿no? Bueno, el Che no era creyente, quiero decir que no creía en Dios. Su demiurgo era el partido. Es posible encontrar textos casi tan impresionantes sobre este portentoso sintagma del hombre nuevo en Marx, Lenin, Stalin y en Pol Pot, que exterminó a 2 millones de camboyanos en el intento de reeducarlos para hacer de ellos hombres nuevos. Empeño benemérito sin duda, pero al que sus conciudadanos, al parecer, se resistían con mucha obstinación. El hombre nuevo bolivariano es la adaptación de la misma memez al ideal chavista. Evo Morales persigue en Bolivia las huellas del paradigma que perseguía el Che Guevara. La expresión tiene un evidente origen religioso y un copyright que también lo es. Basta con que tecleen en su buscador Google Jesucristo y el hombre nuevo, entrecomillado, y verán de dónde viene todo. Engels se propuso escribir el famoso manifiesto comunista con la forma de un catecismo que se iba a titular en principio Principios del comunismo. Iba a ser exactamente como, según lo definió Riazanov bastantes años más tarde, un catecismo que contuviera la profesión de fe comunista. De fe, es también otro concepto importante. Tal como acabamos de leer del mismísimo Che Guevara, el patria o muerte de la revolución cubana es una despedida equivalente al Ave María Purísima. Hay en la izquierda un sustrato religioso que en la derecha suele ser explícito, aunque no haya motivos para suponer que tiene en ella mucho más arraigo. O quizá, en fin, haya que tener en cuenta que si la voz del pueblo es la voz de Dios, habrá que entender que el pueblo también es divino, que hay una cierta contaminación de la divinidad a través del mismo lenguaje, ¿no? Y decía que la derecha suele ser más calvinista, salvo en el sector más estrechamente vinculado a la Iglesia Católica. Pero es la izquierda quien más se atiene al patrón. No les falta razón en este sentido en España a quienes sostienen que el PSOE es el partido que mejor representa a España.
Recuerden, en relación con esto, la obsesión por la ingeniería social cuya última, aunque benigna expresión, es la determinación de la ministra de Igualdad de crear nada menos que un nuevo paradigma de la masculinidad. Al repasar el texto del Che, que acabo de leer, nos encontramos con su primera conclusión, sobre la que también me gustaría hacer una apreciación. Nosotros, socialistas, somos más libres porque somos más plenos. Somos más plenos porque somos más libres. Esto es lo que se llama en gramática un quiasmo, una figura retórica que consiste en presentar en órdenes inversos los miembros de dos secuencias, según la única acepción que para esta palabra viene en el diccionario de la Real Academia. Estarán conmigo en que recuerda poderosamente en la forma a una de las figuras preferidas del presidente del Gobierno. Recuerden aquella en la que contradijo al mismísimo San Juan Evangelista mientras se dirigía a las juventudes de su partido. No es cierto que la verdad nos hace libres, es la libertad la que nos hace más verdaderos. La frase del Che es también un exponente de la superioridad moral de la que la izquierda está dotada. Podríamos decir que genéticamente, recuerden la revelación que el entonces candidato José Luis Rodríguez Zapatero hizo durante la campaña electoral que lo llevó por primera vez a la presidencia del Gobierno. Creo recordar que era en una entrevista que le hacían en la cadena Telecinco, y en ella contó que una de sus hijas le había preguntado: ¿verdad, papá, que los de izquierdas somos los que pensamos en los demás, mientras los de derechas solo piensan en ellos mismos? Que una niña pregunte esto no tiene nada de alarmante, sí lo tiene que lo adopte como guía un candidato a la presidencia que finalmente llegó a ella. Unos meses después lo enunció en un discurso en el Congreso de los Diputados. Dirigiéndose a la bancada de la derecha, dijo: mientras nosotros nos movemos por ideales, ustedes lo hacen por intereses. Esta autosatisfacción tiene un origen que a mí me parece claramente religioso. Está en los evangelios, en la parábola del fariseo y el publicano. Mientras el publicano se humilla hasta barrer con la frente el suelo del templo en un rincón, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque me has hecho progresista y de izquierdas. No soy como los otros hombres, fachas, hijos y nietos del franquismo, insolidarios, crispadores, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como ese publicano. Así viene a ser la cosa, y no es de ahora. Fijémonos en el término progresista. ¿Habrá algún ser humano que no se considere a sí mismo incluido en tan admirable sector de la población, que no sea partidario del progreso de la humanidad? Nadie en el terreno de los principios. Otra cosa es hablar de las consecuencias prácticas que se derivan de la aplicación de las doctrinas políticas y de las recetas económicas. Hace mucho tiempo que la humanidad ha realizado un descubrimiento, que lo contrario del totalitarismo fascista no es el totalitarismo comunista, sino la democracia. Y aquí me gustaría introducir lo que a mi modo de ver es una distinción clave, hablando de esto, de democracia, teocracia y de los elementos de separación entre esas. Yo creo que la falta de distinción entre lo privado y lo público es seguramente el peor de los males que afectan o pueden afectar a las democracias, porque son un camino que lleva inexorablemente al totalitarismo o a la corrupción, o quizá a las dos cosas. Como la corrupción no es asunto de lo que trata en este seminario, hablemos algo de cómo esa frontera borrosa limita con el totalitarismo. Las creencias religiosas, la libertad de culto, son asuntos que pertenecen por completo a la intimidad del individuo y no deben los poderes públicos inmiscuirse en ella. La observación a rajatabla de esta norma llevaría de manera natural y plácida al Estado laico, que es una característica muy propia de las democracias, aunque hay naturalmente excepciones. Es decir, el hecho de que Gran Bretaña sea un Estado confesional, en el que ayer lo recordaba, me parece que era Carlos Martínez Gorriarán, en el que la jefa del Estado, la reina, es al mismo tiempo la cabeza de la Iglesia anglicana, no empecé para que la democracia británica sea una de las más acrisoladas y más antiguas del